Hola a todos, hoy les vamos a hablar del ciclo Otto, especialmente su funcionamiento y combustión. Esta actividad es realizada por Homer Hurtado, Cristian Ramírez y quien les habla, Lorena. Entonces, antes de hablar del ciclo Otto, primero hay que entender qué es una máquina térmica. Básicamente, como lo vimos en la clase pasada, es un sistema que convierte energía térmica, o sea, el calor, en un trabajo mecánico, el movimiento. Un ejemplo común es el motor de gasolina, que funciona gracias a este principio. Entonces, ya sabiendo esto, el ciclo Otto fue inventado en 1876 por un ingeniero alemán llamado Nikolaus Otto. Antes de él, los motores no eran muy eficientes. Su invento permitió que los motores de los carros y las motos funcionaran como lo hacen hoy. Entonces, en pocas palabras, el ciclo Otto hace que el motor tome aire y gasolina, luego los comprima, los queme para generar energía y luego expulse los gases. Así se crea el movimiento de los autos. Listo, ahora les voy a mencionar el paso a paso de cómo funciona el ciclo Otto. Todo ocurre dentro del motor en 4 fases. Estas 4 fases son admisión, compresión, expansión y escape. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar gráficamente qué quiere decir cada una de ellas. Aquí tenemos un GIF que nos muestra las 4 fases del ciclo Otto. Este ciclo se repite una y otra vez para generar el movimiento. El que dice 1, es la fase en la que se abre una bujía y entra una mezcla de aire y gasolina al cilindro. En la imagen se ve que el pistón baja mientras el combustible entra. En la fase 2 es la fase de la compresión, luego el pistón sube y comprime la mezcla en un espacio más pequeño, lo que hace que aumente su presión y su temperatura. Eso prepara el combustible para la explosión. La tercera fase, que es la expansión o explosión, aquí ocurre lo más importante. Lo que hace es que una chispa baja de la bujía, enciende la mezcla comprimida y lo que hace que se genere una explosión. La energía liberada empuja al pistón hacia abajo con fuerza y ese movimiento es el que hace que finalmente las ruedas de un auto o una moto giren. Y por último, como toda máquina térmica, se da el escape, que aquí es cuando se abre una válvula y los gases quemados salen del cilindro a través del tubo de escape. Y luego el ciclo se repite otra vez una y otra vez. Esa es como la secuencia que sucede rápidamente y muchas veces por segundo, permitiendo que el motor funcione de manera continua. Para aprender el ciclo de 4 tiempos necesitamos conocer los siguientes elementos. El cilindro, cuya forma le da nombre. Las válvulas, que han de ser como mínimo 2, una de admisión y otra de escape. La bujía, un elemento que, al recibir una descarga eléctrica, genera una chispa. Va ubicada habitualmente en el centro del cilindro. El pistón, que va unido a la biela. El pistón se sitúa dentro del cilindro, con la biela sujeta por su parte inferior. El funcionamiento conjunto de ambos elementos permite transformar el movimiento rectilíneo en circular, dando así vueltas al cigüeñal, representado por el círculo. El punto muerto inferior es el punto más bajo que alcanza el pistón. El punto muerto superior es el punto más alto al que llega el pistón. Se denomina carrera al recorrido que realiza el pistón entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior. Con todos estos elementos pasamos a explicar los 4 tiempos del ciclo Otto. Cada tiempo dura una carrera, es decir, un recorrido desde el punto muerto superior al inferior o viceversa. Esto significa que el ciclo de 4 tiempos requiere que el pistón suba 2 veces y baje otras 2, generando así 2 vueltas completas del cigüeñal. En la admisión, el pistón baja y succiona aire y gasolina, llenando el cilindro de la denominada mezcla. El pistón, al subir de nuevo, comprime la mezcla, realizando así el ciclo de compresión.
Antes incluso de llegar al punto muerto superior, la bujía hace saltar una chispa que inflama la mezcla, con lo que se empuja de nuevo el pistón hacia abajo. Aunque se denomina explosión, es en realidad una inflamación a muy alta velocidad. Cuando el cilindro vuelve a subir, la válvula de escape se abre, dejando sitio para que salgan los gases quemados de la denominada cámara de combustión. Aunque a efectos de explicación los hemos separado totalmente, los ciclos de escape y admisión coinciden durante un breve periodo de tiempo. En dicho momento, tanto la válvula de admisión como la de escape están abiertas, originando lo que se conoce como cruce de válvulas. Veamos ahora los 4 ciclos actuando sin interrupciones. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Homero y pues pasaba por aquí a hablarles un poquito sobre la combustión y el combustible en el ciclo Otto, ¿cierto? Bueno, en primera instancia me gustaría arrancar mencionando de que el principal combustible utilizado en este ciclo es la gasolina. ¿Y qué es la gasolina? Pues es esa mezcla de hidrocarburos derivados del petróleo. Cuando ya más adelante vayamos a hablar de la eficiencia del motor, pues es claro de que esto depende en gran parte de la calidad de esta gasolina que les estoy mencionando. Y directamente está relacionado con ese índice de octanaje. Quizás en algún momento de sus vidas lo han escuchado. Este índice de octanaje lo que hace es que mide la resistencia del combustible a detonar de manera espontánea durante todo el proceso de la compresión. Entonces les voy a dar un ejemplo como para que sea un poquito más claro. Una gasolina de 95 octanos tiene mayor capacidad para soportar la compresión sin encenderse antes de tiempo, lo que mejora el rendimiento y por ende pues evita daños en el motor. Cuando se da esta combustión, pues pueden pasar dos cosas. La primera es que sea ideal y la segunda que obviamente pues falle, ¿cierto? Entonces cuando se habla de una combustión ideal, se da cuando el oxígeno y la gasolina reaccionan completamente, generando dióxido de carbono y agua. Pero si a esto le hace falta el oxígeno, por X o Y motivo, se produce monóxido de carbono y este sí es muy contaminante y por ende menos eficiente, ¿cierto? Entonces ahorita que ya entendemos un poquito sobre el proceso de combustión, entonces ahorita en la siguiente diapositiva vamos a hablar y analizar los productos de esa reacción y cuál es ese impacto ambiental. Listo chicos, entonces ahorita vamos a hablar sobre los productos de la combustión, ¿cierto? Entonces para que todo quede más claro, básicamente lo que yo les venía comentando es de que al quemarse el combustible en el motor, eso está generando o está produciendo diferentes tipos de gases y estos gases cuando son soltados al medio pues están teniendo un impacto significativo en todo esto, ¿cierto? Entonces yo venía diciéndoles de que cuando la combustión se hace de una manera completa, se generan principalmente dióxido de carbono y agua, que son reconocidos con una fórmula molecular de CO2 para el dióxido de carbono y pues H2O para el agua, ¿cierto? Sin embargo, cuando hablamos de que la combustión es incompleta, debido a una mezcla pobre en oxígeno, se está produciendo monóxido de carbono, que es identificado con el CO, ¿cierto? Que este es un gas demasiado tóxico, pero que también encontramos aquí óxidos de nitrógeno, que se forman a altas temperaturas y contribuyen a la contaminación en el aire y hace que esto haga partícipe del fenómeno de la lluvia ácida, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo podemos hacer para mitigar estas emisiones? Entonces, los motores modernos cuentan con catalizadores, que lo pueden ver aquí pues, en la imagen que coloqué, que convierten estos gases peligrosos en sustancias menos dañinas, ¿cierto? Como el CO2, el nitrógeno y el agua.
¿cierto? Convertidos en esto, pues es una zona un poco menos peligrosa, ¿cierto? Entonces es fundamental seguir innovando en este tipo de tecnologías. ¿Para qué? Para reducir el impacto ambiental del transporte o pues de todo medio que utilice un motor a combustión, ¿cierto? Entonces, ahora que conocemos los productos de la combustión y sus consecuencias, veremos pues más adelante cómo se compara este ciclo con otras nuevas tecnologías. Hola, mi nombre es Cristian Ramírez y les voy a hablar de un comparativo entre el ciclo Otto y el ciclo diésel. Entonces tenemos que el ciclo Otto funciona con gasolina y una chispa para encender la mezcla de aire con combustible. En cambio, el ciclo diésel usa solo aire comprimido y aprovecha el calor generado por la compresión para encender el combustible. En términos de eficiencia, es más eficiente el diésel porque alcanza una mayor relación de compresión. Sin embargo, los motores Otto son más ligeros y menos ruidosos y son más comunes en autos y en motocicletas, mientras que los motores diésel son más comunes en camiones y maquinaria pesada. A continuación les mostraré un gráfico de las principales diferencias de los dos motores. En este comparativo de las características principales de los motores Otto y los motores diésel tenemos que, pues, inicialmente el combustible, motores Otto, gasolina, motores diésel, efectivamente, diésel. En relación al encendido, como lo veníamos hablando, el encendido de los motores Otto es mediante una bujía que pues, genera una chispa. Y los motores diésel son por compresión de aire. Eh, la eficiencia térmica en los motores Otto de gasolina es menor debido a la relación de compresión, mientras que los motores diésel la eficiencia térmica es mayor, ya que la alta compresión mejora la eficiencia de la combustión. En relación a potencia y respuesta, tenemos que son más potentes y responden mejor los motores a gasolina, por eso son utilizados más en autos deportivos, en motocicletas, mientras que los motores diésel generan más torque y los utilizamos más en camiones, maquinaria de carga pesada y barcos. En relación al consumo de combustible, por ser menos eficientes los motores Otto tienen un mayor consumo de combustible, mientras que los motores diésel son más eficientes. En relación a costos y mantenimiento, un motor a gasolina, un motor Otto es más económico y su mantenimiento pues también es más sencillo, mientras que los motores diésel sí es más costoso, ya que su mantenimiento es un tanto más complejo. La gasolina ha sido el combustible principal de los motores Otto durante más de un siglo. Sin embargo, el impacto ambiental y los costos variables han impulsado la búsqueda de alternativas más sostenibles y eficientes. Hoy tenemos tres alternativas como son el gas natural vehicular, el etanol y los biocombustibles y el hidrógeno. Entonces, el gas natural vehicular es una alternativa más limpia y económica. Se compone principalmente de metano y produce menos emisiones contaminantes en comparación a la gasolina. El etanol y los biocombustibles se produce a partir de cultivos de caña de azúcar o maíz. Es renovable y reduce emisiones de CO2. Y el hidrógeno es una opción más prometedora, ya que la combustión solo genera agua como residuo. Y acá dentro de esta tabla tengo pues las ventajas mencionadas y algunas desventajas. Ejemplo, gas natural como desventaja requiere unos tanques más grandes, lo que reduce el espacio en el vehículo. El etanol y los biocombustibles, su producción masiva genera deforestación y el hidrógeno tiene un alto costo de producción y almacenamiento. Entonces sigue la búsqueda de alternativas a la gasolina que sean más eficientes y eficaces y que pues contaminen menos.